Ahora nos corresponde implementar los test unitarios para nuestro servicio o book service. Clic derecho, generar test. Básicamente necesito que me genere en el package correcto. No voy a agregar ningún método, solo necesito que me genere la clase. Ajá. Ya. Vamos a generar a nivel de la interfaz. Delete. Similar que el de publisher. Entonces vamos acá a nivel de interfaz. Básicamente por la ubicación. Generate test. Bien, entonces tenemos a nivel de service. Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar la anotación @extend. No va a ser de Spring. Acá todavía vamos a seguir usando un Mockito. Mockito extension. Bien, vamos a revisar a nivel de servicio cuáles son las dependencias. Estas son las dependencias. Okay. El repository vamos a agregar la anotación mock y lógicamente no va a tener el final, y vamos a importar nuestro repositorio. Ok, a nivel de publish service también vamos a trabajar a nivel mock. ¿Ya? Mock, le quitamos, digamos que el final, y si volvemos un poco a nuestra implementación, vamos a nuestro bookmapper, a su implementación. Entonces digamos que bookmapper tiene una dependencia adicional que es publish mapper. Necesitamos esta dependencia. Entonces vamos a utilizar para el mapper acá un spike, ¿no? Entonces ingresamos acá un spike private. Inicialmente, cuando utilizamos un spike, utilizamos la implementación. Ok. Ahora, como hay una dependencia, inicialmente voy a intentar usar el spike a nivel de bookmapper. Ya. Luego vamos a hacer un cambio. Spike. Vamos a llamar a la implementación como siempre. Ok, y ahora nos faltaría, digamos que el último, que vendría a ser el mismo servicio en sí. Entonces ahora acá @injectMock implementamos. Cuando es spike o injectMock se llama a la implementación. Cuando es mock llamamos, digamos que a las interfaces, digamos que a la interfaz donde está definido los métodos. Entonces vamos a escribir nuestro primer test. Para ello necesitamos básicamente definir inicialmente void. Vamos a tomar un nombre similar. Ok, return books cuando existe. Entonces vamos a empezar a trabajar primero acá. Arrange, tenemos act y assert. Okay. Entonces si revisamos un poco nuestra implementación, ok, va a llamar a book repository
find all y luego al mapper. Entonces vamos a utilizar Mockito. O sea, yo suelo utilizar el given, ya en otros seguramente van a ver when, los métodos de Mockito. El given digamos que es más semántico, fácil de... Bueno, sí, es más semántico para poder leer. Given. Vamos a importar. No es eso, vamos a decir import static. Import static Mockito BDD. BDD Mockito given. Entonces, given. Ok. Entonces necesito que me devuelva una lista de qué? De libros. Entonces, inicialmente vamos a crear acá un libro. Book. Y vamos a utilizar el builder o el patrón builder, que con la ayuda de Mockito ya nos genera automáticamente, como diré, con la ayuda de Loombook. Ok, tenemos estos datos, entonces devolvemos esa información acá. Bien. Entonces acá vamos a decir var o list, que recibimos como respuesta un listado de summary response. Venimos aquí. Books. Llamamos al service. Lo primero que voy a, antes de los demás, digamos, validaciones, voy a verificar que no sea nulo y que el tamaño es 1, porque básicamente estamos en un objeto. Vamos a poder ejecutar, posiblemente va a fallar nuestro test. Entonces revisamos nuestra petición acá. Lo que me dice es, ¿no? Estás tratando de utilizar Mockito. Tratando de utilizar Mockito, al arroba spike, ¿no? Es sobre un método que tiene... digamos que este clase no tiene un argumento sin constructor, sino que digamos que tiene una inyección de dependencia. La otra posible opción yo podría pensar, no puedo usar Mockito porque recuerda que no tiene acá una dependencia, ¿no? Un constructor que se añade la dependencia de publisher mapper mediante constructor. Entonces yo podría pensar de repente, ¿no? Ok, entonces la otra opción que podría usar es de repente el inject mock. Podría pensar de ese modo. Voy a proceder a ejecutar. Y ahora vamos a tener un pequeño error. Entonces, lo que nos indica es que como estoy utilizando un inject mock, ¿no? Digamos que acá estoy utilizando un inject mock. Entonces digamos que acá ya nos está pasando este book mapper MPL. Entonces como tal no podía utilizar directamente el inject mock y el spike tampoco, pero lo que puedo hacer es tratar de inicializar. Y es más, me parece que si hago de ese modo no debería necesitar el spike. Yo creo que sí voy a necesitar el spike, porque el inject mock va a buscar algún, como tiene dependencia, digamos, tiene como dependencia el book mapper y tiene book repository y publisher service. Entonces tiene que estar con alguna de las anotaciones. Pero vamos a empezar a probar. Efectivamente
digamos que el inject mock de acá busca, ¿no?, esas dependencias. Debería estar anotado con un mock o con un spike. Entonces voy a volver su anotación spike, control S, volvemos a ejecutar y ya está, no está pasando nuestro test. Entonces, lo único dificultoso un poco acá si este bookmapper va a tener otro dependencia, ¿no? Digamos que a la dependencia como tal no lo voy a poner a spike, acá vamos a decirle que es solamente así y eso le pasamos para decir, ok, de este modo mucho más agnóstico. Si tuviera otra dependencia tendría que pasarlo, pero sí o sí necesito seguir agregándole la notación spike para que el siguiente flujo pueda reconocerlo. Y voy a terminar agregando, digamos que el mock para book. Vamos acá para reutilizar esos objetos. New Java class, es decir, mock. Vamos a apoyarnos de la notación de Loombook, no arg constructor del nivel privado. Ok, entonces aquí vamos a hacer similar a lo que hicimos para publisher. Uno, por ejemplo, en la que mandamos el ID y otro directamente que ya devolvemos. Entonces acá public static book vamos a empezar a construir. Ok, vamos a retornar, por ejemplo, vamos a devolver este libro, ¿no? Book, vamos a pasarle el ID y el SVN vamos a hacer un poco más corto en todo caso. O sea, a veces, digamos que estos son datos que estamos simulando nada más. Vamos a pasarle un publisher, digamos que válido. Si puedo pasarle también el status, digamos de este modo, y la fecha de creación. Acá vamos a hacer gitbook. Listo. Entonces voy a pasar la ceba. Venimos acá al test. Gitbook. Podría comparar, por ejemplo, assert. Vamos a pasarle acá, en todo caso, de este modo. Bart. Book. Expected books. Expected book. Si está bien y ese expected book le paso por acá, digamos, como argumento. Y sobre eso vamos a comparar. Como es un solo elemento, ok, assert equals, pues con esos dos podría validar. Listo, está pasando nuestro test.